Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. ¿Y usted? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Son las 5 de la tarde con 8 minutos y los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Mi nombre es Begoña Lomelí y los invito a que permanezcan con nosotros porque durante esta hora vamos a continuar con nuestro tema que tiene que ver con la prevención del suicidio en Jalisco. Yo le invito a que usted se comunique con nosotros, lo esperamos en el 3030-5307 o también en nuestra alada sin costo 01800-087-8807. En Twitter le invito a que nos haga sus comentarios, estamos en @C7-Est Central. Es un poco complicado el Twitter, pero ahí está, @C7-Est Central. Esta tarde yo saludo con mucho gusto a representantes de asociaciones y también de universidades, así que le doy la bienvenida al doctor Roque Quintanilla de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Gracias, muy amable por la invitación. Al contrario, gracias a usted igualmente. También saludamos con mucho gusto a la doctora Luz María Coronado, directora del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Gracias. Saludamos también al doctor Luis Miguel Sánchez, del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, también de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenida también Teresita Morfín, del Departamento de Salud, Psicología y Comunidad del ITESO. Bienvenida, maestra. Buenas tardes. Gracias. Gracias, al contrario. Y también saludamos con mucho gusto a José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Begoña. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, al contrario. Pues bien, para iniciar los invito a que cada uno de ustedes nos diga en una sola palabra o en un concepto corto qué es para cada uno de ustedes prevención del suicidio en Jalisco. Solamente una palabra y después nos explican por qué eligen esa palabra o ese término corto. Doctor Roque, ¿gusta iniciar? Para una sola palabra sería oportunidad. Oportunidad. Muy bien, vamos a ver qué nos dice la maestra Luz María Coronado. La palabra prevención es advertencia. Advertencia. Ok, advertencia, nos dice la doctora Luz María. Por favor, doctor Luis Miguel Sánchez. Asignatura pendiente. Asignatura pendiente, muy bien. ¿Qué nos dice la maestra Teresita? Conocimiento. Conocimiento, muy bien. ¿Y José de Jesús Gutiérrez, Pepe? Necesidad de fortalecer. Necesidad de fortalecer, ok. Bueno, pues ya que vimos más o menos por dónde están cada uno de nuestros invitados, los invito a que nos vayamos rápidamente a nuestro primer corte y de regreso nos explican por qué seleccionaron las palabras que seleccionaron. Tenemos en esta mesa palabras para definir prevención del suicidio en Jalisco, desde necesidad de fortalecer, oportunidad, asignatura pendiente, conocimiento y advertencia. ¿Usted cómo define la prevención del suicidio en Jalisco? Lo esperamos. Le reitero los números. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 15 minutos, regresamos a Estación Central. Estamos hablando de prevención del suicidio en Jalisco. Y antes de irnos a nuestro corte, nuestros invitados nos daban sus palabras o sus definiciones para este término, prevención del suicidio en Jalisco. Brevemente vamos a preguntarles por qué nos daban estas palabras o estos términos cortos. Doctor Roque Quintanilla, usted seleccionó la palabra oportunidad. Brevemente, ¿por qué seleccionó esta palabra para definir prevención del suicidio en Jalisco? Primero porque hay que considerar que el suicidio quizá es una de las muertes más prevenibles. Técnicamente hablando, hay muchas posibilidades. Y porque además, pensamos que cuando cada día que ganamos es una oportunidad de una posibilidad de un cambio. Aunque evidentemente hablar de la prevención del suicidio es de lo más complicado porque es multifactorial la parte causal del suicidio. Si fuera unifactorial, sería fácil ubicar el foco de atención. Pero al ser un fenómeno que tiene que ser atendido desde lo individual, desde lo colectivo, desde lo social, desde lo cultural, desde lo bioquímico, desde todo lo demás, entonces eso complica muchísimo el abordaje del suicidio
de una forma simple. Y entonces, para mí decir, bueno, cada día que conseguimos que alguien no cometa suicidio cuando está en esa condición, es una oportunidad más para él y para la sociedad misma de remediar las situaciones. Por eso pienso en que es una oportunidad. Muchas gracias, doctor. Doctora Luz María Coronado, usted nos decía advertencia. Por favor, explíquenos brevemente por qué selecciona esta palabra advertencia. Sí, porque la mayoría de las personas que piensan en suicidarse realmente no desean hacerlo. Y lo que desean es dejar de sufrir emocionalmente. Y cuando alguien menciona el deseo de dejar de continuar viviendo, es una advertencia que debemos de tomar seriamente. Cualquiera que escuche a alguien que ya no desea vivir, es una advertencia que los seres cercanos, los amigos, los familiares, cualquier persona debe tomar como una advertencia muy seria. Y como ya lo mencionaba el doctor, esta advertencia nos lleva a la posibilidad de que puedan ser prevenible el que una persona se suicide, siempre y cuando consideremos esta advertencia con toda la seriedad y todo el peso que tiene. Muchas gracias, doctora. Doctor Luis Miguel Sánchez, usted nos decía asignatura pendiente para definir prevención del suicidio en Jalisco. Sí, me parece de que bueno, es algo que todavía nos hace falta trabajar y trabajar de manera intensa. Es cierto de que hay algunos programas, pero en mi opinión se quedan cortos, dada la magnitud del problema. Si pensamos que en Jalisco las cifras de suicidios pasan los 400 suicidios por año, en México son más de 5,000 por año, casi llegamos a los 6,000 suicidios por año. Y si consideramos que por cada suicidio consumado se estima que hay 20 intentos de suicidio, estaríamos hablando en términos así muy optimistas de unos cuantos miles de personas, digo, unos cuantos miles son un gran número de personas que requieren el apoyo y que requieren el poder ser atendidos en los lugares correspondientes, ¿no? En ese sentido, yo particularmente en el trabajo que desarrollo cercano a los médicos de urgencias, veo en el sector de la medicina, particularmente en urgenciólogos y algunos médicos, que no están muy sensibilizados ante la problemática. Todavía hay el estigma social para quien comete suicidio y que hay cierto rechazo a la atención a estas personas, ¿no? Entonces, hay una gran distancia entre alguien que solicite el apoyo en el primer nivel de atención y que puede llegar a transitar hasta el tercer nivel de atención en términos de salud. Entonces, muchas personas que requieren el apoyo se quedan en medio del proceso por múltiples motivos, ¿no? Y aparte lo que decía el doctor Roque, ¿no? Es un asunto multifactorial y que en sí mismo es difícil de asir con programas eficientes. Muchas gracias, doctor. ¿Por qué la maestra Teresita Morfín nos decía conocimiento para definir prevención del suicidio en Jalisco? Porque yo creo que es un tema que ha sido tabú, es un tema que se ha ocultado y que se ha estudiado mucho desde el punto de vista psiquiátrico, o sí, más que la psiquiatría y la medicina, pero no desde otros puntos de vista. Entonces, conocer qué sucede con alguien que va viviendo este proceso que señala el doctor Sánchez Loyo de empezar a sentirse mal, empezar a angustiarse, a no poder dormir, a que los problemas cree que no los puede resolver, a una percepción negativa de sí mismo. ¿Qué está pasando? Mucha gente no sabe que le está pasando algo. Creen que eso es normal o que tienen que salir por sí mismos con voluntad, con esfuerzo, y no se identifica que puede ser una situación que tiene que ser atendida no solo desde lo psiquiátrico, de lo psicológico, sino desde otros medios y que posiblemente puede prevenirse, no llegar al punto de querer ya no vivir, sino de atender alguna afección, alguna situación afectiva no resuelta, algún problema emocional, de trabajo, de familia, una serie de factores como señalaba el doctor Roque Quintanilla, y cuando se analiza solo el diagnóstico psiquiátrico es un punto en el que quizá llegaron por un proceso de no atención previa a situaciones que podrían haber sido atendidas prematuramente para no llegar a esa situación. Por lo tanto, conocimiento es qué sucede antes para que la persona pueda prevenir. Es un poco si lo hacemos a la analogía y decimos a alguien que le va a dar gripa, le dicen toma jugos, descansa, no te expongas a corrientes, a cambios bruscos de temperatura, y con eso vas a frenar una infección de los bronquios, ¿no?
Pero si esa persona no previene eso porque no sabe que eso es lo que tiene que hacer, era lo que pasaba hace 200 años, la gente se moría de una gripe, ¿no? Entonces, ese desconocimiento en el área de emocional, de lo que puede suceder si alguien no se cuida emocionalmente, es el conocimiento que ahora tenemos a nivel de lo psicológico, de la salud mental. Muchas gracias, Esa es mi maestra. opinión, sí. Muchas gracias. Pepe, tú nos dices necesidad de fortalecer. ¿Por qué seleccionas este tema? Mira, de hecho hay dos elementos de entrada que me parece que son fundamentales, ¿no? Para empezar, por ejemplo, en datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, al 30 de septiembre de este año, llevamos 438 suicidios. Y si lo comparamos con el año pasado, llevábamos 400 suicidios, ¿no? Entonces estamos remontando 38 suicidios más. Yo estoy convencido que con esta tendencia vamos a rebasar, vamos a poner récord histórico de suicidios en el año. Lo que ha sucedido ya en los 2 años previos ha sido un incremento de más de 500 suicidios, para ser precisos y exactamente, hablamos de, en el año 2012, 507 suicidios, en el 2013, 516, y a la fecha llevamos 438, faltando un tercio del año, ¿no? Más o menos, esto es preocupante porque, por ejemplo, los años del 2007 al 2009 se había mantenido estable más o menos alrededor de más o menos de 300 suicidios. La Organización Mundial de la Salud en el 2009 hizo un llamado a los gobiernos del mundo para que invirtieran más en programas de atención y prevención a la salud mental, porque la crisis económica se presagiaba un incremento de suicidios y de trastornos psicológicos. Y pasó. Jalisco no fue la excepción. Y de hecho, lamentablemente, en Jalisco, en el 2010, se incrementó un 50% de suicidios del 2010 con respecto al 2009. En el 2011, más o menos se mantuvo estable, solo tuvo un 0.22%, pero en el 2012, por primera vez en la historia de Jalisco, rebasamos los 500 casos de suicidio, ¿no? Entonces, eso nos debe preocupar, porque estamos llegando a un nivel de suicidios como nunca lo habíamos tenido en el Estado. Ese récord. Hablamos de prevención, gracias Pepe. Hablamos de prevención, hablamos de cifras, que cuando escuchamos números es donde pum, ¿no? Nos pega o nos hace reaccionar, ¿no? Pero hablando de estrategias que pueden resultar efectivas para prevenir o para disminuir la cantidad de suicidios, ¿qué sectores deben de estar involucrados? Estamos hablando de educación, de cultura social, pero ¿qué estrategias son las que pudieran funcionar para disminuir o prevenir efectivamente, no mitigar, sino prevenir el suicidio? Yo quisiera comentar que, bueno, doctora Luz María. un poco difiriendo con lo que comenta el ¿Pepe doctor. Gutiérrez? Sí, Pepe Gutiérrez. Las cifras que él menciona son las que lleva, en este caso, CEMEFO, y que establece a todos los suicidios que se dan en el Estado, más no de jaliscienses. La Secretaría de Salud lleva otro registro, que es el que se da en jaliscienses, vaya, por así decirlo. Y en esta cifra sí hemos disminuido. Actualmente a julio, que es el corte que tenemos, llevamos un total de 177 suicidios, de los cuales 40 fueron femeninos y 137 masculinos. A diferencia del año pasado, que en un total fueron 82 femeninos y 352 masculinos, con un rango de edad de 18 a 26 años y que sí nos dieron un total de 434. Por el mes en el que vamos, pudiéramos considerar que sí hay una tendencia un poco a disminuir. Es la situación donde yo quisiera marcar que tal vez no vayamos tanto al alza, sino que sí, las medidas realizadas de prevención que se han llevado por distintas instituciones, en este caso por el Instituto Jalisciense de Salud Mental, de la Secretaría de Salud Jalisco, y que, bueno, recientemente acabamos de celebrar el 10 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, con una serie de estrategias y que hicimos y que han sido encaminadas dentro de todas nuestras unidades que están inmersas en el Estado de Jalisco a la prevención del suicidio. En concreto, ¿qué tipo de estrategias y se han funcionado? ¿Cómo se ha manifestado la reacción de la población? Se han tenido disponibles el número de intervención en crisis,
que la tenemos funcionando todos los 365 días del año. Se acaba de llevar una carrera ciclista, sí, que en suma, con el Día Mundial del Suicidio, se pretendía cerrar el círculo a nivel mundial por medio de recorrer en bicicleta y cumplir cierto número de kilómetros. En todas las unidades ha sido la prevención. ¿Por medio de qué? De prevención, por medio de la difusión de trípticos, que son estos, por ejemplo, que se han venido llevando dentro de todas nuestras unidades y que constantemente se están difundiendo. Okay. ¿Sí? Doctor Roque. Bueno, un poco disonante con la cifra. Yo creo que no se puede pensar en que tengan que ser jaliscienses, porque si no, entonces si yo cometo suicidio se lo van a cobrar a Nayarit, aunque tengo 50 años viviendo aquí, ¿no? Lo van a registrar allá. Sí, pero entonces yo creo que tendremos que pensar en que es el Estado y son las personas que viven aquí y que viven en este contexto sociocultural donde desarrollan su vida y que, bueno, es aquí donde está ocurriendo el incidente. Yo creo que esa cifra puede ser, yo no sé para quién sea buena, ¿sí? Lo que pasa es que para los que estamos en esto, cuando alguien nos llega con emergencia, no preguntamos si es jalisciense o no, sino para remitirlo, sabes que vete a Nayarit, allá que te atiendan, etc. Entonces yo creo que eso habría que tomarlo con cierta precaución, ¿no? Lo que sí tenemos muy claro es que hay un incremento importante en suicidio y que durante muchos años, por ejemplo, en todo el mundo se ha mostrado que la tercera edad son la tasa más importante y que hoy ha sido rebasado por el grupo de los 45 años, 50 años. Eso nos dice que es una población que aún todavía es productiva y que está perdiendo la vida, ¿no? Bueno, aunque la pregunta central era, ¿qué instituciones? Y yo pensaría que hay 4 instituciones fundamentales en primera línea, que es Secretaría de Salud, como sector oficial que tiene que asumir que el suicidio es un problema de salud pública y que no podemos seguir dependiendo de tener un espacio. O sea, es cierto, Salme ha implementado muchos programas, de hecho colaboramos con Salme, hacemos trabajo con Salme, nos integramos, pero yo creo que el Estado debería entender que requerimos un espacio exclusivo para manejar suicidio en todos los niveles de investigación, atención, prevención, y no tener como un sector pequeño ahí y donde estamos colaborando muchos como voluntarios y que entonces tampoco le pueden dedicar todo ese tiempo que requiere un programa como este. Okay. Y en eso, por ejemplo, me incluyo yo. Muy bien. El otro punto es Secretaría de Educación Pública, porque la prevención va desde las escuelas a nivel primaria. Otro sector, y bueno, ahí también es mucho que platicar, ¿no? De regreso lo Otro sector importante es el poder legislativo, ¿no? Tiene que normar, por un lado, la atención al respecto del suicidio y, claro, poder ejecutivo, ¿no? Para que esos programas tengan que entrar. Y después, en una segunda ronda, entran muchas instituciones, hablemos de policía, bomberos, universidades en lo general, iglesia, o sea, son otros sectores que tienen que ver justamente porque alguien tiene que aportar algo justamente para esto, ¿no? Bueno. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso iremos hablando acerca de estrategias que resulten efectivas para la prevención del suicidio en Jalisco. Esperamos su comunicación. ¿Qué estrategias a usted le resultarían efectivas? ¿Qué tipo de cosas se tendrán que hacer para prevenir el suicidio en Jalisco, en México en general? Lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Les recuerdo que nuestro tema es prevención del suicidio en Jalisco y esperamos su comunicación. ¿Cuál es su punto de vista acerca de las estrategias que se llevan a cabo o qué espera usted de estrategias que se llevan a cabo? Cifras, números, tendencias, etcétera. O experiencias que usted haya tenido cercanas con alguien de su familia, de la colonia, de la escuela, que haya tenido este problema o que haya consumado el suicidio. Esperamos.
3030-5307 y 01800-087-8807. Antes de irnos al corte estamos hablando de estrategias y Pepe Gutiérrez había pedido la palabra, así que por favor, Pepe, adelante. Sí, mira, Begoña, y de hecho hay un elemento que comentaba el doctor Roque Quintanilla que me parece que es muy importante porque involucraba al legislativo. Sí. Y efectivamente, por ejemplo, en el Distrito Federal, que fue la primera entidad donde se emitió una ley de salud mental en esa entidad, hay un elemento muy importante, que es le concede el derecho a la salud mental a los habitantes del DF y a todos los que transiten por ahí. Eso es muy importante. Y cuando hablabas de lo de prevención del suicidio, aquí, para tener un programa de prevención del suicidio deficiente, de entrada tenemos que conocer muy bien el comportamiento del problema que vamos a atender. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante, porque mira, mientras en el DF el legislativo le concedió en la ley de salud mental la obligación del gobierno del DF a invertir cuando menos el 5% del gasto en salud a salud mental. Cuando menos. Cuando menos. Y en Jalisco se gasta un poquito más del 2% del gasto a salud mental. Por eso el gobierno del estado no ha podido cumplir con una recomendación que le hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de tener este pabellón para adolescentes y niños. Eso es muy importante porque no hay dónde atenderlos. Mira, y déjame decirte, porque inclusive yo hice, en lo que estamos estudiando, hice un comparativo en la Ciudad de México con Jalisco, un comparativo del comportamiento, ¿no? Tomando en cuenta que la Ciudad de México tiene más o menos casi 1 millón de personas más. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el año 2011 se suicidaron 483 casos y en Jalisco 454. En el 2012 se revirtió la tendencia. 454 casos en el DF, 507 en Jalisco, cuando ya se le empezó a invertir más recursos al estado en el DF. En el 2013 hubo 505 suicidios en el DF y 516 en Jalisco. Ahora, necesitamos conocer el comportamiento porque ¿quién se suicida? Primero los hombres, más o menos de 4 a 1. A diferencia, 4 hombres por una mujer. Que consumen el suicidio, pero de intentos... Son más mujeres. Porque se son más habla mujeres, 20 a 1, pero quienes consumen... Luego, okay. Hombres solteros, 44%. De edad entre el 18 y 34 años, el 45% es el más alto. Jóvenes que lo podemos correlacionar con la falta de oportunidad de empleos. Ahorita tenemos el gran problema del empleo, que trae en la depresión a mucha gente. Luego, con escolaridad baja. Más o menos tenemos del 68% de los que suicidaron no tenían terminado ni siquiera la secundaria. Okay. Allí. Luego, empleados, 27%. En Guadalajara es donde más están suicidando en el estado, con un 24%. Y el método se suicidó ahorcándose en un 74%. ¿no? Okay. Son datos que son muy importantes tomar en cuenta precisamente para ubicar cómo vamos a prevenir. Muy bien, muchas gracias. Pepe, por favor, doctor. Sobre la prevención, la Organización Mundial de la Salud ha hecho algunas recomendaciones que se han probado en diferentes países. Una de ellas es un manejo responsable de los medios masivos de comunicación sobre las notas de muertes por suicidio. En nuestro país se dan muchos detalles sobre el método, quién lo hizo, su domicilio, y eso provoca más estigma social, además que da ideas. Dar fotografías, datos. Otro aspecto que se recomienda es la restricción de acceso a medios letales, que se ha visto que ha funcionado en otros países. Una estrategia que no ha funcionado es dar pláticas de suicidio a población abierta. Es mejor dar pláticas, programas de promoción de la salud mental que de hablar específicamente del suicidio. O sea, en positivo. Así es. Así es. Otro aspecto que recomienda la Organización Mundial de la Salud es capacitar, el término en inglés es gatekeepers, que son personas que están en primera línea, pueden ser maestros, médicos de primer nivel de atención, sacerdotes, cualquier persona que esté en contacto con población que pueda identificar personas en riesgo y que sepa a dónde canalizarlas. Y por otro lado es que los servicios médicos de todos los niveles sepan qué hacer para conducir a una persona identificada con riesgo hasta el nivel que corresponda dependiendo de la gravedad.
porque algunos de los pacientes no transitan todo este camino y se quedan en medio del proceso. Y esas son estrategias de prevención que recomienda la Organización Mundial de la Salud y que hay elementos probatorios de que funcionan. Okay. Abonando un poquito a lo que comentaba Roque, necesitamos estrategias de prevención diferenciadas desde mi punto de vista, por edad y por género. No es igual prevenir la conducta suicida en niños y jóvenes, hombres y mujeres, que en adultos jóvenes, hombres y mujeres, que en personas de la tercera edad. Los factores de riesgo cambian y esto hace que la forma de evaluar el riesgo suicida también deba de ser modificada. Muchas gracias, doctor Luis Miguel. Por favor, mucha Teresita. Bueno, aquí yo voy a contar un poquito de la historia. El doctor Roque, el doctor Luis Miguel y yo formamos parte de la Red de Prevención del Suicidio desde el 2004, de la Subcomisión de Investigación, y a partir de allí iniciamos un proyecto de investigación interinstitucional, UDG, ITESO, Servicios Médicos Municipales, el Departamento de Investigación de Salud Mental, varias instituciones, el Seguro Social con el doctor García de Alba, y iniciamos un proyecto de investigación justo para identificar esto que hablaba el doctor Sánchez Loyo, qué sucede con la población adolescente, que hicimos una investigación con una metodología epidemiológica muy enfocada a aspectos culturales, y luego pasamos a adultos jóvenes. Ahí nos recibimos el apoyo de salud mental para entrevistar personas con intento en las instalaciones del CAISAME, y también en Cruz Verde, en el Hospital San Juan de Dios. Entonces estamos obteniendo una serie de información muy relevante para conocer el comportamiento, o sea, los factores de riesgo desde un punto de vista más nosotros, el doctor Sánchez Loyo y yo, cultural, también el doctor Quintanilla, somos los que estudiamos más un enfoque cultural, ¿no? De hecho, hay un método que tiene un nombre y demás, pero queremos conocer qué pasa en el entorno, qué pasa en la mente, en el pensamiento, qué pasa en las emociones, qué sucede con esto que es una depresión. Vamos, quitémosle el término depresión. ¿Qué pasa con una persona que llega a este punto? ¿Cuáles fueron los hechos que lo llevaron? Quitando un poco el enfoque clínico, porque nuestro enfoque es cultural, se complementa, ¿no? Es un complemento. Hay factores, la serotonina, hay una serie de factores ya que predisponen, pero bueno, desde el punto de vista cultural, de las familias, de las relaciones, de la historia que dice el doctor Roque, de un proceso de vida, de situaciones dolorosas, traumáticas, violencia, puede haber en los casos nuestros abandono, qué fueron esas situaciones y cómo fueron y por qué llevaron a esa persona a esta situación. Hemos estado recopilando, y ahorita llevamos 35 entrevistas nosotros a personas con intento, otras 35 a personas sin intento de la misma población para contrastar, llevamos otras 35 a jóvenes universitarios también, población, a ver qué piensan ellos, y ya llevábamos el mismo estudio, proceso con adolescentes. Estamos en el proceso, ya hemos encontrado factores importantes o relevantes, por ejemplo, en los adolescentes, el contexto familiar. Entonces, el enfoque, lo que nosotros vamos a hacer en un año, tenemos que entregar resultados a Secretaría de Salud, a SALME, al Instituto de la Mujer, tendríamos que decir, esto es lo que nosotros encontramos. Claro que es poco, somos 11 investigadores, que no es nuestra única labor, somos profesores, claro. Tenemos un montón de trabajo además de esto, tenemos que pelearnos para que nos dejen investigar. Los recursos, Roque es testigo, el doctor Roque, bueno, es testigo él de la lucha que tuvimos que dar para unos fondos que son bastante, ¿cómo le diré? Insuficientes en la realidad. Pero bueno, de no tener nada, tener eso, pues gracias, tenemos eso y se lo agradecemos al Fondos Mixtos con CONACYT-CUECITJAL, que quisiéramos que hubiera más posibilidades. El doctor Roque tiene además un proyecto muy interesante, muy bueno, que desgraciadamente en esta ocasión no salió beneficiado, pero es un proyecto que yo creo que es de 10, ¿no? Como para en un concurso siguiente decir, oye, si el doctor Roque conduce este tipo de investigación, tendríamos una serie de datos relevantes que nosotros ya no estamos pudiendo cubrir, ¿no? Con todo y que le dedicamos tiempo. Entonces, las estrategias tienen que ser, como decía, con un conocimiento de cuál es el comportamiento de estos grupos, cuáles son las situaciones de riesgo y cómo vamos a atender qué tipo de información se les va a dar, decía el doctor Sánchez Loyo, cómo los medios pueden colaborar para informar las situaciones de riesgo a los niños, a los adolescentes, a los adultos jóvenes, a los ancianos, qué es el riesgo en esa población. Y ahí los medios tienen un papel súper relevante, porque si conocen los medios y hay acceso a la comunicación para difundir estas ideas, es como decir, si tienes 80 de cintura y si comes esto te vas a poner gordo y te va a dar diabetes. Bueno, no lo simplifico, pero si hay estas situaciones, si hay estas cosas en positivo y en negativo, que lo que sí es de riesgo y lo que es protector, si vives esto,
Entonces, allí nosotros lo estamos diseñando. O sea, sinceramente tenemos en esto apenas con dinero 1 año, sin dinero ¿Cuántos? 7 o muchos, 9. Sí. Tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso los invito a que continuemos, será el último, así que aprovecharemos el tiempo. Estamos hablando de prevención del suicidio en Jalisco. 3030-5307 y 01800-087-8817. Regresamos con la opinión del doctor Luis Miguel y también con la llamada de Jorge Müller. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a su programa Estación Central. Nos quedan escasos 12 minutos para terminar con el tema por el día de hoy, prevención del suicidio. Tenemos las llamadas de Jorge Müller, Marta Alicia Salazar, una llamada anónima y de Chayo Hernández. Antes de darle lectura, vamos a ver qué nos dice el doctor Luis Miguel Sánchez, por favor. Algunos factores de riesgo claramente identificados y que se han visto que valen la pena como invertirle a la prevención en este sentido es las personas cercanas, familiares de alguien que ha cometido suicidio o que lo ha intentado. Si presentan malestar emocional, hay que buscar apoyo, y también las personas que han intentado el suicidio, independientemente del nivel de letalidad con el que haya sido este. Basta la ideación de muerte ante un problema en la vida, que es un factor de riesgo y que en ese sentido vale la pena invertirle. Y por otro lado, en desestigmatizar socialmente la búsqueda de apoyo en salud mental. La salud mental es importante y si nos sentimos mal, pues debemos de saber a quién poder acudir para recibir consejos adecuados y orientación adecuada. Muchas gracias, doctor. Dice Jorge Müller de Jardines de la Cruz, es muy fácil diagnosticar sin haber estado en los zapatos de una persona que se quiere suicidar, porque una persona en ese estado no anda evitando, no anda avisando que se quiere morir. Los calladitos, eso sí, cuidado con ellos, nos dice Jorge Müller. Un saludo, muchas gracias. A ver, más ahí yo diferiría un poquito porque hay personas que cuando ya traen la ideación suicida nos están dando indicadores muy concretos de que se puede suicidar. Y otra cosa es que no los atendamos o que no los conozcamos, pero aquí es donde los compañeros ya insistían en que es necesario inclusive que la familia se prepare para poder detectar esto a tiempo. ¿Cómo qué factores son? O sea, mira, no, a lo mejor no que digan, me voy a suicidar, no que avisen con estas palabras, no, pero mira, tres cositas que se pueden identificar. Son cuestiones como, por ejemplo, si ya no tiene interés en el estudio, en el trabajo, si se ha aislado de su familia, de los amigos, si está despidiéndose de la familia o regalando cosas de que son muy valiosas para él, allá te está dando algunos elementos, entre otros. Ok, muchas gracias, Pepe. Nos dice Marta Alicia Salazar de Jardines Alcalde, Tránsito. Tuve una experiencia con un vecinito que se quiso suicidar por problemas familiares. Llegué a tiempo y lo ayudé. Todavía conserva las marcas en el cuello. Claro. Niño. Esta llamada es anónima. Afortunadamente. ¿Verdad? Qué afortunado. Gracias. Esta llamada es anónima. ¿Aumentaron los costos de establecimientos, Salme? Si hablan de estrategias, eso perjudica las consultas. ¿Aumentaron costos, doctora? No. En este momento, e inclusive, quien tenga la posibilidad de pagar un seguro popular, que la inscripción es de 500 pesos, va a tener toda la posibilidad de recibir la consulta clínica todas las veces que requiera, la hospitalización las veces que lo requiera, y además el apoyo con los fármacos que también requiera. Gracias. Chayo Hernández de Puertas del Tule. La doctora Luz dice que están rolando trípticos y yo realmente no he visto circular nada de lo que ella comenta, solo por internet. ¿Dónde se puede encontrar esta información, doctora? Directamente en el Instituto Jalisciense de Salud Mental o en cualquiera de las 26 unidades que se encuentran en el estado, que son los 8 módulos de salud mental. Yo le podría dejar algunos aquí a usted para que si a alguien le interesa también tengan la información. Y por otro lado, el servicio de intervención a crisis del que yo le mencionaba, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, sin costo pueden comunicarse al 075 o dentro de la zona metropolitana al 38 33 38 38 o del interior de la República al 01800 227 47 47. Yo le voy a dejar unos trípticos a usted ahora, pero le voy a dejar más
por si en un momento determinado ustedes tienen posibilidades y nosotros también se los podríamos brindar con todo gusto. ¿Cómo era la frase? Si Mahoma no viene a no viene la montaña, que a la montaña vaya, Sí. ¿no? ¿Cómo Salme se puede acercar? Porque podemos o no estar interesados, pero es un tema de salud pública y a lo mejor no lo tenemos en la mente, ¿no? Pero ¿cómo Salme puede acercarse al general de la población? Tuvimos una feria en mayo justo en la Plaza de las Américas en Zapopan, donde justamente lo que trabajamos fue la depresión y ahí brindamos los trípticos y la información requerida. Hemos hecho varias ferias de este tipo y bueno, seguiremos haciéndolas y proporcionando los trípticos que se requieran. Me parece que no es trabajo solo de Salme, es un trabajo de la sociedad en nuestro conjunto. Porque lo que nos dice alguien que piensa en la muerte es que la sociedad no le está dando opciones para vivir la vida que ha creído que merece. Entonces es un problema social que tiene un componente muy importante de salud mental. Sí, ahora, regresando un poco a esto, yo diría que habría que poner los focos al menos en 3 núcleos muy importantes. Ya lo mencionó la doctora Teresita, doctor Luis Miguel, sí, el asunto de la familia como el núcleo primario, fundamental, en el cual se puede dar esta prevención. Y esto requiere, desde luego, que podamos acercarnos a las familias para que ellos sepan qué tienen que hacer. En los estudios que hemos hecho nos muestran que el adolescente considera como el núcleo central donde puede ser cobijado, puede ser atendido, pero si la familia no entiende cómo puede apoyarlo, entonces no va a dar esa atención y entonces tendrá que la familia quitarse el miedo de preguntarle sobre el suicidio, ¿no? Entonces, primer núcleo importante. Otro núcleo, hablamos de 2 poblaciones, la abierta y la cerrada. Entonces, para la cerrada tenemos todo lo que es el modelo educativo desde primaria, donde tenemos que fortalecer justamente lo que son estrategias de afrontamiento, desarrollo de personalidad, lo que es manejo de emociones y solución de problemas. Pero el problema que tenemos fuerte será seguramente con población abierta, que no sabemos ahí cómo llegar en las comunidades con programas justamente para manejo de solución de problemas. Y es que atrás de un suicidio hay un problema que no ha podido resolver la persona. Y ahí está el núcleo central, o sea, que para él es muy importante y que no le encuentra la salida. Entonces, no hemos podido llevar programas de prevención o programas psicoeducativos en esos núcleos y no hemos sabido tampoco cómo darle esa educación a la familia como eje central. Okay. Nos están informando que tenemos 5 minutos para concluir el programa, así que les pediría brevísimamente 1 minuto de conclusión cada uno. Pepe, ya levantaste la mano. Yo considero que tenemos que tomar en cuenta que en este momento histórico hay muchas situaciones que favorecen que una persona se suicide. Desde la crisis económica, las tentaciones ahorita, hay mucha gente que quiere tener acceso a carros, a laptops y a la tecnología y el salario no da para eso. Eso es muy importante porque sobre todo los padres de familia, aunque cualquier miembro de la familia debe tener presente para prepararse, para saber cómo enfrentar estas situaciones. Y una persona que en este momento esté en una situación difícil, que le esté viendo complicado, queremos decirle que la crisis es un riesgo y una oportunidad. Es un riesgo porque efectivamente si no lo atendemos y no prevenimos, puede matarse. Pero es una oportunidad para salir fortalecidos y crear nuevas condiciones en donde logremos estadios de mejor desarrollo e inclusive de la felicidad. Muchas gracias, Pepe. Maestra Teresita, por favor. Yo creo que una parte que considero muy importante es atrevernos a ver el sufrimiento y atrevernos a saber que el sufrimiento es parte de la vida sin estigmatizar incluso el sufrimiento, ¿no? Hay una sociedad feliz, la gente que no es feliz es totalmente paria, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte de la vida de la cual no se habla. Yo conduzco un grupo de alumnos y hablamos mucho de esto porque se está haciendo análisis de datos y veo que en ocasiones es liberador, vamos a decirlo de una manera. Es un espacio donde puedo hablar de algo y ver algo que siento que parece que soy el único bicho raro que en alguna ocasión me he sentido que me quiero morir, ¿no? Pero si lo hablo con alguien que me comprende, que me entiende, que me puedo comunicar, es saludable. O sea, estos temas no es para ser morbosos y para darles vueltas, sino atreverme a decir, estoy sufriendo, me duele esto. Con alguien, si no tengo un amigo que me pueda comprender, pues es un terapeuta. Es un terapeuta. Entonces, atrevernos a identificar el sufrimiento es parte de la vida, no regodearnos en él, pero sí hablarlo y tratar de salir de él, no con voluntad o con felicidad o con dinero o con laptops o con
cosas que no logran Materiales que solucionar. no. Es una atención a nuestras necesidades, nuestro amor a nosotros mismos y las carencias y los problemas que no hemos resuelto durante muchos años. Muchas gracias, maestra Teresita. Sí. Por favor, doctor Luis Miguel Sánchez, brevemente. El suicidio se ve que es más alto en sociedades que son más individualistas. En la medida que reactivemos las redes sociales de apoyo y que seamos más solidarios, las conductas suicidas, así como otros problemas en salud mental y otros problemas públicos empezarán a disminuir. Muchas gracias. Doctora Luz María Coronado. La depresión no respeta a nadie. Se puede presentar en niños, en adultos, en jóvenes y en cualquier persona como nosotros los que estamos aquí y ahora. La depresión va en grados. Hay depresiones que remiten solas, se quitan solas. Y es cuando alguien presenta un duelo por el fallecimiento de algún ser querido. Una depresión seria, grave, es aquella que ya duró más de 6 meses y es cuando tienen que buscar ayuda. Afortunadamente la depresión puede considerarse actualmente como un trastorno diabético, como un trastorno hipertensivo. Es una enfermedad como cualquier otra. Y afortunadamente en este momento existen fármacos que pueden curar la depresión. En otras palabras, la depresión atendida a tiempo puede ser manejada y curada. Y puede ser prevenido entonces el suicidio. Muchas gracias, doctora. Doctor Roca, por favor. ¿Con qué cierro? Le tocó el final, por favor, un minutito. Recupero el asunto. Un intento de suicidio es un factor de riesgo importante. Si ya ocurrió, debe atenderse, darle seguimiento por mínimo 1 año. Lo hemos visto que está el riesgo altísimo en el primer año. Hay que seguirlo en 5 años de forma multidisciplinaria. Si ya hubo suicidio, el riesgo también está muy fuerte entre el grupo cercano. De tal manera que, bueno, tenemos un programa de clínica de duelo por suicidio en la Universidad de Guadalajara. Y es un espacio donde hemos visto que la atención a tiempo de esa familia o de los seres cercanos es un suicidio que se previno. Entonces, ahí está este asunto que tenemos que ampliarlo todavía más. La atención de posvención, después del suicidio, hay que atender a la familia. Okay. Y segundo, para finalizar, bueno, tenemos que poner atención con la familia. Es el sector que va a darle la principal protección, pero tenemos que enseñarle cómo. Muchísimas gracias, doctor Roque. Muchas gracias a todos por haber venido. Muchísimas gracias a usted, Estación a su Central. auditorio. Gracias, No nos resta más que agradecerle su tiempo, sus conocimientos que nos hayan compartido y también recordarle a usted que está la línea 075 de Salme ante cualquier circunstancia. Mañana lo esperamos en punto de las 5 de la tarde en Estación Central. Gracias, buenas tardes. Gracias a usted, gracias a su Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.